El futuro pinta gris tirando a negro para Marco Jan, el presidente de una empresa destinada a la CE. ¿El problema? El descenso en reservas turísticas registrado durante el último par de meses. Jan lo sitúa entre el 20% y el 50% dependiendo del mercado de origen, aunque la peor cifra se la lee. Algo que Jan atribuye a las declaraciones realizadas por Donald Trump en torno a Groenlandia. Estados Unidos ya no se percibe como un destino acogedor, le explicaba hace unos días Jan a la AG. Lejos de ser un ejemplo anecdótico, los datos que maneja New World Travel casan con los que acaba de. Una agencia enmarcada en el Departamento de Comercio destinada a rastrear las estadísticas relaciona, según la NTTO, el número de europeos que visitaron Estados Unidos el pasado marzo cayó un 17% en realidad. A la cuestión de los principios, no querer visitar un país cuyo líder desprecia la soberanía del PRO. La frontera no parece muy segura, le explicaba una artista llamada Gloria Sink, residente en Noti. Por su parte, Sébastien Bazin, consejero delegado del gigante hotelero francés Accor, confirmó ante Les. Vincent Alban Reuters. Precisamente, los gobiernos de los dos mayores mercados de Estados Unidos en L, los visitantes procedentes del Reino Unido han caído un 15% y los de Alemania un 29%. En la mente de muchos se encuentra el caso del científico francés al que se le negó la entrada al país. El investigador que tenía previsto asistir a una conferencia en nombre del Centro Nacional para la... En solo 2 meses, Trump ha destruido la reputación de Estados Unidos, explicaba Paul English, COFU. Esto no solo supone un golpe terrible para la economía estadounidense, sino que también representa A modo de contexto, conviene recordar que el turismo representa un 2,5% del PIB de Estados Unidos y... Kevin Light, Reuters. Con todo, para la industria turística estadounidense hay un dato todavía más Un país que aporta el 25% de todo el turismo que recibe la primera economía del mundo. Según los datos obtenidos por la revista Forbes, en marzo el número de canadienses que cruzaron la F, en cuanto a los canadienses que prefieren trasladarse al vecino del sur por vía aérea, su número despliega el not. A esos números hay que sumar la tendencia, y es que marzo fuese el tercer mes consecutivo de caída en 1977, algo que en diciembre se consideraba inimaginable a juzgar por las predicciones realizadas entonces, o desde la propia NTTO, que vaticinaba un incremento continuado desde los principales mercados a los DES. La Asociación de Viajes de Estados Unidos, una suerte de patronal del sector, ha dicho que una reducción. Según esta ecuación, una caída del 30% podría traducirse en más de $6,000 millones perdido. Por poner esas cifras en perspectiva, el año pasado el turismo canadiense dejó $20,500 millones de $. Un caso paradigmático sería el de Ian Urquhart, un profesor de la Universidad de Alberta que tenía P. Urquhart le explicaba a los reporteros de Associated Press que ha cancelado su viaje, perdiendo un D. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, visita el astillero Irving como parte de su gira de camping. Blair Gable, Reuters. El académico también ha querido aclarar que él no es una excepción. Sin ir más lejos, continuaba explicando, una de sus hijas por un lado y su cuñado por el otro No hemos tomado esas decisiones con alegría, pero es una de las pocas maneras que tenemos de expresar. A ese descenso del turismo procedente del vecino del norte hay que sumar el de todos aquellos canadí. Aunque no parecen existir porcentajes al respecto, empresas como Altro LLP, que presta servicio NO. David Altro, uno de los socios de Altro LLP, le contaba al Wall Street Journal que antes solía recibir. Sin embargo, en los últimos 2 meses, esa cifra ha aumentado a entre 20 y 30 por semana. Afirma, los ciudadanos de Canadá tienen varios motivos para querer poner distancia con Estados Unidos. En primer lugar, tal y como manifestaba Urquhart, se encuentran las declaraciones que Trump ha hecho, referirse a él como el Estado número 51 de la Unión o tildar a sus habitantes de gorrones, algo que enfada a muchos. En segundo lugar, está la cuestión económica. A fin de cuentas, el dólar canadiense se ha debilitado. También está la inseguridad jurídica, o como dice Natalie Mancuso, una maestra de primaria que acaba de vender su apartamento vacacional. Por último, se encuentra la sensación de no sentirse bienvenido por muchos estadounidenses. Cabe recordar. Pero las malas noticias no solo vienen de fuera. Según expertos del sector consultados por El Español, los viajes dentro de Estados Unidos también paran. En el mercado doméstico el principal factor, dicen estas fuentes, sería económico y estaría motivado una tendencia que ya anticipó el consejero delegado de United Airlines, Scott Kirby, durante una con. Hemos observado una debilidad en el sector gubernamental y en algunos destinos de ocio de bajo cons. Una alusión bastante clara a los recortes implantados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental.
En general, los hogares más ricos siguen gastando, mientras que las personas de ingresos medios y va. Jesús Hellín, Europa Press. Cada vez que un destino turístico entra en crisis, los sospechosos habitúa a ver cuánto de lo que pierde el país que sufre las turbulencias termina en sus playas, museos, hoteles. Aunque todavía es pronto para arrojar cifras contundentes, Jordi Hereu, el ministro de Industria y tú, o lo que es lo mismo, un 9% más que el año pasado. Asimismo, Hereu ha dicho que se prevé un aumento del gasto turístico del 13% y que este roce, así, el optimismo de Hereu se ha visto parcialmente reflejado en los datos que la Confederación Hotelera, el sector, según cuenta el diario malagueño Sur, maneja predicciones bastante positivas para este P, que ha cosechado, en fin, unos ingresos un 3,4% superiores a los del 2024. Son cifras que se dan pese a la inflación. Y es que, según los datos del INE, en febrero el precio medio de una habitación de hotel en España F, la explicación parece encontrarse precisamente en ese incremento de visitantes extranjeros, un aumento que ha conseguido paliar el frenazo sufrido por el turismo nacional debido, claro, al